A ver, chicos, lo primero que quiero decir es que este último video que hice fue una completa basura. O sea, y me refiero más a lo del cómo quedó, porque tuve un problema en el PC. Ni siquiera me di cuenta, sino hasta el final cuando ya estaba montado. Pero bueno, te lo voy a dejar por ahí porque básicamente sí sirve, pero no se ve muy bien. Pero ok, bro, en el video de hoy vamos a hablar algo y es que es también importante porque muchos se mantienen también preguntándome que cuál es mi configuración gráfica, de qué utilizo, de que cómo hago para que se vea mejor. Pues bro, yo te voy a mostrar mi configuración, cómo lo tengo, pero pues si no te sirve, pues obviamente vas a tener que volver a la que tenías antes, bro. Así que quédate aquí en el video y vamos a empezar. Ya ver, brother, ojo, básicamente estamos aquí en nuestra PlayStation 3. Algo que es importante decir es que pues obviamente tengo gen, de que es una PlayStation Super Slim. Ojo, que tengo capacidad de almacenamiento 320 GB, así que a partir de ahí, para que ustedes sepan cuál es el modelo, de qué interfiere, qué no, yo en realidad te voy a mostrar algo y te voy a explicar algunas cositas, pero ojo, recuerda aquí que yo sé que muchos han buscado aquí lo que corresponde en ajuste de juego y por acá abajo a lo que corresponde a ajuste de pantalla. Y pues bueno, aquí en ajuste de juego vamos a encontrar algo que dice mejorar la resolución y suavizado, y muchos entran aquí y configuran y mueven esto a pantalla completa, de que suavizado sí, pero pensando de que esto va a ser para juegos de PlayStation 3. Y básicamente te lo está diciendo la misma configuración que es juegos de PlayStation y juegos de PlayStation 2, o sea, PlayStation 1 y Play 2. Bien, mejorar la resolución, esto incluso tú lo puedes modificar cada vez que inicies un juego de Play 1 o inicies un juego de Play 2. Tú esto lo modificas aquí, pero en el menú, cuando tú dejas presionado el botón de PS, pues te va a salir también para configurarlo así, no normal, pantalla completa. Eso quiere decir de que se estira el formato. Y aquí en la parte de abajo el suavizado de la imagen también lo puedes configurar. Y básicamente este suavizado es porque los juegos de tanto para PlayStation 1 y Play 2 pues se hicieron en resoluciones más bajas que 720 y 1080, se puede decir. Están grabados o fueron hechos para reproducirse a 480 píxeles, así que eso quiero que lo tengan bastante en cuenta, ¿ok? Sí, ambas consolas, porque aunque sean de diferente generación, eran a 480, simplemente que el Play 2 pues, es más potente y reproduce juegos más potentes, pero esto también lo puedes dejar en sí o en no, todo depende de ti. Eso lo puedes probar cuando inicies los juegos de PlayStation 2 y los juegos de PlayStation 1, ¿ok? Pero aquí en la parte de abajo es donde está la configuración que corresponde a nuestra PlayStation 3, bro, y es la que va a nuestra pantalla. Bueno, ajustes de pantalla, configura los ajustes de salida de video, listo. Ajustes de salida de video, hay muchos aquí que cogen y vienen y dicen, bueno, vamos a poner HDMI. Bueno, lo ideal es que tú tengas tu PlayStation 3 en HDMI con un televisor en HD o Full HD. Bien, pero aquí lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Ojo, no vamos a configurar nada aquí, pero te puedes dar cuenta que dice resolución de salida actual 720 píxeles. Ojo, esto quiere decir que es calidad HD. Y algo a tener en cuenta aquí, me van a decir, pero Killer, ¿por qué no lo tienes en 1080? Pues bien, ojo, recuerda que la PlayStation 3 tiene solo algunos juegos, son contados, creo que son como 3 juegos, yo no sé en realidad cuántos son. Pero los juegos de PlayStation 3, la mayoría, sean grandes juegos o lo que sea, se reproducen a 720 píxeles. Ojo, por eso yo lo tengo aquí. Si tú los pones en 1080, pues obviamente el menú principal y todo lo que corresponde a esta configuración y todo eso, te va a salir en 720, en 1080, perdón, se va a salir en 1080, tu televisor te lo va a decir. Pero al momento de iniciar el juego, automáticamente la resolución se va a bajar a 720 y como te dije, son algunos juegos, son poquitos, o sea, yo creo que no alcanza para contarlos en una mano, que se reproducen a 1080, bro. Entre esos juegos, ojo, está el juego de Jackass, ojo, de los brothers estos que se hacen bromas y juegos pesados. Bueno, ese juego creo que se reproduce a 1080, no sé exactamente cuáles son, pero sé que son muy pocos y son muy poquitos. Y bueno, aquí lo voy a dejar así, yo lo dejo en 720, siempre he grabado en 720, ojo, eso a tenerlo en cuenta porque al fin y al cabo el juego se va a reproducir en 720. Aquí en salvapantalla simplemente esto es una configuración que si tú quieres cuando no estás haciendo nada en la PlayStation 3, pues obviamente te salga alguna imagen, se oscurezca la pantalla o algo así. En filtro para la reducción de interferencia cross color, ojo, reduce los artefactos de efecto aro o iris. Este ajuste se usa cuando el sistema emite señal compuesta a un conector de video in o SCART. En este caso yo lo tengo, ojo, lo tengo en que sí, y te voy a explicar algo. Déjenme ver aquí si encuentro lo que les estaba diciendo,
Porque, ojo, en todos estos ajustes, todos los computadores, todas las pantallas no son compatibles. Así que pues eso hay que tenerlo en cuenta. Pero esto más se utiliza cuando se conecta mediante un cable AB o un cable compuesto. Si estás utilizando HDMI, todo esto tú lo puedes dejar en no si quieres, porque al fin y al cabo no te va a mostrar mayor diferencia ni nada. Aquí en rango completo, ojo, rango completo HDMI, estas configuraciones sí van a ti, que si tú estás utilizando pues lo que te corresponde a la conexión HDMI, que es la que estábamos hablando al principio, pues aquí le vamos a dar, ojo, tienes dos opciones, limitado o completo, y esto va en relación a los colores negros o los colores oscuros de la PlayStation 3, ok. Si el negro parece a veces en ocasiones muy brillante y en otras veces pálido, pues con la configuración limitada tú lo puedes configurar al completo. De igual si estás en el color completo y te aparece el color pálido también, o sea, lo mueves al revés, es algo así. No sé si no creo que lo haya explicado muy bien. Pero básicamente es para los colores oscuros, los colores negros, así que tú lo puedes modificar, lo puedes dejar aquí, ir probándolo. Yo en este caso yo lo tengo en completo, ojo, y pues obviamente lo tengo en limitado, lo tengo en limitado. Si tú lo quieres dar en completo, lo pruebas en completo. Yo la verdad configuro mi imagen, ojo, configuro mi imagen desde el monitor, desde lo que corresponde a la TV y eso. También lo puedes hacer, pero sin embargo tú le puedes sacar el máximo potencial aquí. En cambio, aquí en Super White sí configuro que se vean mejor mucho más los colores blancos, que esto vaya en relación a todo lo que tiene que corresponde a los colores blancos, los colores claros, ojo. Y también cuando no hay una mejor calidad, ojo, cuando no hay un mejor aspecto de la imagen, tú lo vas te sale no, tú lo vas a configurar en que sí. De igual, como te dije, hay muchos monitores que no son compatibles, que tienen algún problema o algo de compatibilidad. Si te da un problema aquí en sí, obviamente lo pasas a que no. Y listo, aquí en salida de color profundo, esto sí que tendríamos que ponerlo en automático y él va a ver cuál es la calidad de los colores, o sea, va a sacar el máximo potencial de cada uno de los colores cuando de pronto no se vean correctamente, según en una inteligencia artificial se puede decir así. Así que esta es mi configuración, esta es la configuración que yo tengo, porque hay muchos que la están pidiendo, porque cómo se veía mi pantalla, cómo se veían mis juegos y todo eso. Pero no, todo normal, no veo nada extraño aquí. Yo creo que esto ni siquiera a veces da algún cambio gráfico exagerado, algo que en verdad se note. Así que mi brother, pues bien, este ha sido el video del día de hoy. Si fue útil, si te parece útil, deja ahí tu buen like y deja un comentario si tienes alguna duda, no sé a quién yo creo que les puede servir. Pero brother, no te quito más nada de tu tiempo. Si te gustó el video, deja ahí tu buen like. Si no conoces el canal, revísalo, míralo, obsérvalo. Si algo te sirve, si algo te hermano, simplemente quédate aquí. Porque si tú tienes una PlayStation 3 o tienes una PlayStation 4, mi brother, este es tu canal. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando monto un nuevo video. Así que mi hermano, no te quito más nada de tu tiempo. Espero que estés muy bien, espero que pases una muy buena tarde. Nos vemos hasta la próxima, mi brother. Bye bye. Suscríbete, mi brother. Suscríbete, mi brother. Nos vemos, chicos. Bye bye. Ay, brother. A ver los juegos en Full HD. No se sabe. Igual pruébenlo. Nos vemos, chicos. Bye bye.